Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, con el auspicio de Casa Cuevas, presenta Polar en el Deporte. Toda la información de las distintas disciplinas deportivas de toda nuestra región, con un completo equipo de profesionales. Polar en el Deporte. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto en saludarles. Emisión correspondiente al día 22 de abril del año 2015. Santa Karina. Las saludamos a todas las que lleven por nombre Karina. De inmediato vamos a entrar en materia. Tenemos dos invitados ilustres del balompié regional, pero de antaño. Quizás los jóvenes no lo van a recordar, o quizás no saben quiénes son ellos, pero a partir de este momento ustedes los van a comenzar a conocer. Carlos Cocoliche Vázquez, Anel, para no confundirlo con su hijo, que también comienza a dar frutos como entrenador en el barrio 18 de septiembre. Carlos, bienvenido, buenas noches. Hola Eladio, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a todo el mundo deportivo y especialmente a los futbolistas, que uno es lo que siempre le ha gustado. Claro, también vamos a saludar a Enrique Caco Cárcamo. ¿Cómo le va, Enrique Caco? Muy bien, Eladio. Un agradecimiento, ¿cierto?, por la invitación que ha hecho Polar TV hacia nosotros. Y también un saludo grande a la afición deportiva. Bueno, vamos a entrar de materia de inmediato. Vamos a recordar también un poco de lo que fue su paso por las selecciones. Enrique, usted fue goleador en el año 78. En el 78 en el Nacional de Iquique. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos goles? ¿Se recuerda todavía cuántos goles? Sí, pues 11 goles. 11 goles en 7 partidos. 11 goles en 7 partidos, un promedio de 1,3 y más tanto o menos, sí. por partido. Sí, un campeonato muy emotivo para nosotros, que habíamos empezado inicialmente regular. Terminamos con un tercer puesto, que fue muy merecido para Punta Arenas. Carlos, ¿usted estuvo en esa selección también? Sí, tuve la suerte de integrar ese equipo, donde había grandes valores del fútbol regional y afortunadamente nos propusimos llegar lo más lejos posible y, como dice Enrique, en el principio, los primeros partidos, tuvimos algunos traspiés, pero a medida que transcurría el campeonato ya pudimos lograr ponernos a punto para poder entrar de igual a igual con el resto de los equipos, y en la cual nosotros ya fuimos acostumbrando un poquito más a jugar de noche, con la temperatura de ellos, y nos afiatamos un poquito más con respecto al clima. Entonces ahí ya empezamos a jugar de un buen mejor nivel. Claro, recordemos también algunas figuras de la selección, de esa selección principalmente. Mira, ahí esos jugadores que nosotros integrábamos a ese plantel, nuestro entrenador era el finado Humberto Segovia. Humberto Segovia, Humberto Segovia, el entrenador, papá de Juarito, que también jugó en Scout. Y arqueros teníamos a Miguel Ángelo, a Osvaldo de la Torre, y en defensa teníamos de refuerzo central a Manuel Soto, que era de Natales. Manuel Soto, el pelado Gea. Sí. ¿Venía llegando de Natales o...? No, ya estaba incorporado acá al Deportivo Socor. Al Deportivo Socor. Sí. Creo que toda su vida vistió esa camiseta, ¿no? Sí, acá en Punta Arenas, sí. ¿Tenía un apodo él, me parece, o no? Para hacer un poco de recuerdo, a él, zapatitos con sangre, decía, parece, ¿no? Claro, con zapatitos con sangre. No, pero era muy leal, Manuel, era muy leal y era fuerte, pero sí, no involucraba, ¿cierto?, eso que era de otras características. Claro, sabido también fue el traspié que tuvo uno de los arqueros, creo que el arquero titular en ese entonces, Miguel Ángelo Herrera, que le pasó algo con el sol, ¿cierto? Con uno de los... Sí, tuvo en ese tiempo, bueno, nosotros mayormente no teníamos mucha experiencia con ese tipo de clima,
y se estuvo soleando un poco los hombros, entonces al jugar en la noche después, obviamente el arquero cae al suelo muchas veces, y ahí tuvo un problema y ya el próximo partido ya no pudo jugar. Pero trató de recuperarse hasta última hora, yo no me recuerdo si en el fondo jugó algún partido de último, no alcanzó a jugar, no me recuerdo, pero ahí entró Osvaldo. No, ahí entró Osvaldo hasta que terminó el campeonato. Y lo hizo igual de excelente manera, tal cual lo hacía Miguel. Así que en ese sentido nunca tuvimos una debilidad en el arco. Claro, en lo particular, ¿ustedes era la primera vez que viajaban a otra zona del país? Bueno, en el caso mío sí, porque yo había integrado la selección, pero no había quedado seleccionado realmente, pero ese año me tocó viajar con la selección adulta y jugaba como número 10. Con el número 10, es sí. decir, un poco más retrasado. Ese tiempo se jugaba ya con tres mediocampistas. Ya se jugaba con un enlace, que era el nexo entre mediocampo y delantera. Ya no, los volantes laterales ya todavía no subían. Claro, porque ahora se juega con otro sistema, Claro. con cuatro. Han ido variando los 22, sistemas sí. así en el tiempo. Y usted, Caco, bueno, hizo hartos goles, nos mencionaba, un promedio ya lo sacamos de 1.3. ¿Usted a quién tenía atrás, por decirlo así, de alguna manera? En Bueno, la banca, por ejemplo, en la banca, o se alternaban con alguien. no generalmente, bueno, lo que pasa es que teníamos varios delanteros y en mi puesto, por ejemplo, también estaba Quesada, el negro Quesada, Humberto Mancilla de Natale. Podía hacerlo también Luis Godoy, que jugaba como puntera, pero también era un... Luis Godoy, el de Chile. Español y Chile, sí. Jugó por Español también. Es el famoso Cholga. Cholguita Godoy, sí. Cholga Godoy. Sí. Claro. Y Quesada era el que posteriormente también lo vimos jugando baby también. También, recordamos, sí. Por telecomunicaciones parece que Sí, jugaba. por Él tele. tenía una profesión militar, ¿o no? Correcto. ¿Sí? Sí. Jugó también por el Deportivo Escavo en fútbol. No estoy tan perdido entonces No, en el tiempo, en no. mis apreciaciones. Para nada. Vamos al campeonato del 80, donde usted, bueno, se constituye en una de las grandes figuras junto a Miguel Mon. Sí, la verdad ese fue mi último nacional. Yo ya había ido a otros. Y la verdad que a lo mejor no pensaba llegar a ese nacional, pero se dieron las cosas. Llegué e hicimos un buen grupo. Por ende, fuimos muy bien acompañados por la ciudadanía, diría en general. Todos vibraron con nosotros de apoyo de la intendencia, de la municipalidad, de la zona franca. Claro, hace tiempo atrás yo me acuerdo de que se mencionaba ese campeonato entre los campeonatos antiguos, los que se jugaban cada 2 años y realmente se vibraba. Se mencionaba ese campeonato como uno de los mejores que recuerde la historia del balompié a nivel nacional, amateur, me estoy refiriendo a eso, ¿cierto? Y bueno, eso fue, como tú dices, el furor, llegó al comercio también. Yo recuerdo que se le entregó vestimenta deportiva. Correcto. Bueno, ese nacional sí, dicen que fue uno de los mejores. A mí no me cabe duda porque yo había asistido a 4 nacionales anteriores y la verdad que la calidad de los dirigentes que habían en la época hizo que el nacional sea, al menos en todo lo que significaba recibir a las delegaciones, acompañarlas, los lugares de alojamiento, la comida, el estadio también, fuera y estaba en buenas condiciones, y así lo hicieron notar ellos mismos. Claro. Recordemos algunos de los dirigentes que estaban ese tiempo, ¿no? Bueno, obviamente don Antonio Rispoli. Antonio Rispoli. Sí. Claro. Don José Ballesteros. José Ballesteros, fallecido también. Don Carlos Vargas, fallecido también. Rubén Vargas.
entre otros que recuerdo, ¿cierto? Mercado. Sí, está, o sea, en el grupo delegado. ¿Arnoldo Mercado? Arnoldo Mercado, entre el grupo delegado, Arnoldo Mercado, José Arena. Claro, en la comisión organizadora. Claro. Ay, perdón, me olvidaba de una persona muy importante que está muy delicada de salud, don Toto Martinovich, que aprovecho desde acá de Polar TV enviarle un gran saludo. Rodolfo Martinovich. No, Entonces, el tío o primo de Rodolfo Martinovich. Bueno, y usted termina siendo uno de los goleadores también, detrás de Miguel, por lo menos en Punta Arenas. Sí, detrás de Miguel Mon, correcto, con 5, y Miguel había hecho 7 goles. Así es. Carlos, bueno, usted estuvo en la preselección de Punta Arenas de ese año y usted finalmente No participé al final. no claro. participa usted de esa selección. ¿Por qué? Bueno, en ese momento el tema trabajo, ¿cierto? No me adecuaba a poder entrenar y cumplir con la exigencia que pedía el entrenador, y me acerqué a tiro de inmediato y le dije que era imposible. Usted estaba recién casado. Correcto, Me sí. decía. Estaba armando el hogar mientras tanto. Estaba armando el hogar, Y- entonces... y Ahí Pero empezó a todo mandar es- la señora ya. Ahí ya empecé a perder de las canchas. Como debe ser, dicen. Porque se sonríen todos aquí en el ¿Cierto? locutorio, ¿no? No. Bueno, vamos a los inicios también, porque recordemos también los inicios de Carlos Cocoliche Vázquez. Mira, fíjate, Eladio, que mis inicios fue en mi población donde yo vivía, que era la Cecil Ramosen. Uno añora esas canchas que Linda población esa. recuerdo que había una liga ahí que se llamaba Salomón Corbalán primero en un principio, después fue la Liga Barrio Norte. La Liga del Barrio Norte, sí. Claro, Sí, en la que hoy día está la población Las Vertientes. sí. Ahí estaba la cancha, la primera cancha, y después se cambió a Rómulo Correa con Capitán Guillermo, no recuerdo. Donde Pero ahí fue está hoy muy el difícil. consultorio Mateo Bencur. Correcto, así es, ¿Cierto? así es. Sí, de ahí no me inicié, pero no jugaba en el estadio. Y siempre había gente que del estadio, me recuerdo los dirigentes antiguos que iban a las poblaciones a ver jugadores para llegar al estadio. Y una vez se me encontró José Arena, Pepe Arenas. Pepe Arenas, dirigente del SCAU por años, excelente dirigente. Y me dice que me invita a irme al estadio. En principio le digo, no, si yo acá en el barrio estoy bien, no tengo necesidad, si lo hacía bien en el barrio, entonces me conformaba con eso. No, que vamos al SCAU para acá, para allá. Y tenía dos amigos del barrio que eran... Así por ahí ya enganché y me fui a la Serie A juveniles ya. Ya. Sí, ese tiempo había después Serie Reserva, me parece, ante la adulta. Cuarta especial. Cuarta especial, tienes razón, Enrique. Cuarta especial. Usted, bueno, después llegó al primer equipo, ¿cierto? Y fue tentado por el fútbol profesional también. En alguna oportunidad sí, tenía que viajar a Colo Colo, me recuerdo, el año Claro, es un 70, caso casi inédito. el año 74, me recuerdo, parece. Casi inédito porque usted lo iban a llevar directamente al Colo Colo, no iba a pasar por ningún otro tipo de equipo de segunda o Claro, otro tipo de colador. Fue un trámite directo que tenía que estar viajando, me vieron jugar un día domingo, me recuerdo, y tenía que estar el miércoles en Santiago. Y ahí tuve ya algunos inconvenientes con el tema familiar, de papás separados, ¿cierto? Y el papá medio aprensivo. Y inconvenientes de ese tipo de repente no me dejaron viajar y eran muy cerca de los plazos. Entonces, al estar tan cerca de los plazos no se me hizo posible. Obvio que después vino un bajón anímico, pero al correr el tiempo ya creo que unos 2 años después ya pudimos retomar nuevamente el nivel y entrar de lleno a Scout para poder salir campeón el año 76, me parece que fue el año que salimos campeones. Ya poder retomar el nivel para poder estar en la pelea, pero obvio que sí repercute cuando uno es joven, se bajonea, tiene sus sentimientos y después ya se recupera y como pasan las cosas, el de fútbol se paga con fútbol, ¿no? Claro. ¿Y usted, Caco, cómo llega a participar en el Deportivo Scout? Bueno, mis inicios son en mi barrio, Barrio Prat. Saludos para el barrio. Sí, saludos. Yo me inicié al alero de la cancha Cristo Obrero y de la Plaza Esmeralda. La cancha Cristo Obrero quedaba detrás de la parroquia. Correcto.
Si había un Sí, espacio compartido en también. Enriquelme con Teniente Sí, Serrano. ahora está pavimentado ese Sí, espacio. hay un plano, pero que desgraciadamente es muy poco ocupado por la juventud de hoy día. Sí. Entonces yo estaba en centro a centro ahí de ambas partes, entonces o jugaba, iba pichangueaba en ambas partes. Pero en la Plaza Esmeralda, en su entorno, había un club que se llamaba Soenes y que era dirigido por un profesor, don Sergio Navarro, quien fue quien me convocó a participar en el Club Deportivo Soenes. Así que hice un par de años ahí en la pandilla de mi barrio y posteriormente llegué al Scout. Llega al Scout, comienza Al Scout llegué en la serie C, Sí. mientras yo estudiaba, ¿cierto? En San José, me acuerdo. Fui ahí por un vecino que era del Scout en aquella época, que era don Juan Pérez, Caldillo Pérez. Él me incentivó para que llegara al club y como yo también tenía un arrastre familiar de gente del Scout, llegué al Scout. Y de ahí hasta hoy día. Nunca me moví del Club Deportivo Scout. Nunca se movió del semillero, o sea, donde usted prácticamente nació y Exacto. dio sus frutos en el año 80, ya lo recordábamos en la selección, donde fue gran aporte, gran valor. Y capitán también, me parece, ¿no? Sí, capitán también. Claro. Y bueno, actualmente está dedicado a jugar o no? No, hice, posterior al fútbol hice, o sea, no hice, sino que continué siendo dirigente, porque también éramos dirigentes nosotros cuando éramos jugadores. Entonces tuve varios años, como 8 años creo, 8 o 9 años como presidente del Club Deportivo Scout. También posteriormente me desempeñaba como jugador serio, hasta como hace más o menos 2 o 3 años atrás. Y ahora pelotear de repente con los amigos, ¿no? Por supuesto. Y bueno, en el caso de Carlos, ya lo decíamos, él fue tentado por el fútbol profesional. Usted también, me imagino. Sí, también tuve. ¿Eso fue posterior al...? Fue en el 78 cuando estuve en Iquique, Ya. Nacional de Iquique. Y yo supe algo de que, bueno, el sueldo, por decirlo de alguna manera, el ingreso al cual usted podría haber accedido en el fútbol profesional, porque usted fue tentado por los clubes de segunda y lo que es la tercera división también. No, Hoy tienen otro nombre, ¿no? Yo fui tentado por Cobreloa y por San Luis en el 78. ¿Año en que sube Cobreloa o no? Estaba en primera. Parece que el año anterior había subido. El año anterior había subido. Claro, y ese año también sale. El 78 es el año que llega Soto. Mario Soto, correcto, de Brasil a. Sí, Sí, ese año habían hablado posterior al Nacional, o antes que termine el Nacional hablaron conmigo. Para mí era medio complicado también. Yo tenía ya 28 años. Y también me había casado no hace mucho. Entonces era medio también cambiar las labores de la familia, ya consolidada en un trabajo. Yo tenía un trabajo consolidado. ¿Usted trabaja en el hospital? Trabajaba en el hospital. En el hospital. Sí. Y posteriormente San Luis también, para que me vaya de inmediato. Tampoco me fui. San Luis de Quillota. Sí, y terminé yéndome al Naval de Talcahuano posteriormente. ¿Se fue al Naval de Talcahuano? Fui al Naval de Talcahuano, en aquella época en que estaba el Jurel Herrera. Y ¿Cuánto estuvo allá? tuve más de un mes, porque tuve la posibilidad de quedarme, pero mis intenciones, como yo comentaba, por la edad, eran buscar un trabajo allá, por la profesión que yo tenía, ¿cierto? Estaba dado como para trabajar en la Armada, en el astillero. Entonces, no me dijeron que no, pero tampoco en el momento
en que yo quedaba en Naval Talcahuano, me dijeron que unos meses más había posibilidad. Pero como yo tenía un trabajo acá y tenía una familia, tampoco me arriesgué a irme. Pero sí, a pesar de la edad que yo me fui, para mí fue una buena experiencia y saber que podía haber quedado en el fútbol profesional. Para mí fue, creo, muy tarde, que no se dio antes la posibilidad. Así que ese fue mi breve paso por el fútbol profesional. Por el fútbol profesional. Y bueno, Carlos, usted posteriormente del Scout, ¿cierto? Se mueve de tienda. Sí, efectivamente, tienes mucha razón. ¿Se mueve o lo movieron? ¿Le ofrecieron trabajo? No, estuve sí, por un tema laboral, me fui una temporada, o casi una temporada, a Naval. Entramos liguilla con Naval, pero después de eso ya me cambié de tienda, me fui al Dima. Ya cumpliendo una cierta edad, me fui al Dima y ahí creo que terminé jugando en el ascenso. Claro, recordemos para los que no saben que el Naval era uno de los equipos que participaba en la primera división. Claro, Aviación, Pudeto, en ese tiempo habían 10, 11, 12 equipos en primera división. Y de hecho Naval era un equipo competitivo. En ese aspecto no era fácil llevarse por encima de esos equipos. Y llevó a grandes valores del balompié regional. Claro hizo un buen equipo, armó un buen equipo. Correcto, tienes toda la razón. En ese sentido después llegó Miguel Ángelo, había Alfonso Aro, Coca Pérez, Pollarzo, Alvarado el arquero y varios jugadores de buen nivel que eran de Magallanes, de varios clubes, lograron recaer ahí en Naval y estuvimos en liguilla, me recuerdo también. Pero se armó un buen equipo igual ahí. Y de ahí posteriormente ya me fui a jugar a Dima, al ascenso. Por el equipo del barrio, de los amigos, y siempre hay una coyuntura que uno lo ata por ahí, entonces las amistades, me fui para allá. Claro, en el Deportivo Dima. El Dima tuvo también un campeonato muy interesante, un campeonato monumental. ¿Cierto? Usted fue goleador por varios años ahí, tiene un promedio, pero realmente exuberante. Claro, el baby fútbol, sí. Sí, tiene un promedio de 120 goles, algo así. 171 el 171 goles. Que es más, un promedio como 5 goles por partido, una cosa así. Pero ahí ya después ese enlace me dejó estar en el Dima porque hicimos la tarea de tratar de subirlo a primera. Y estaba don Lorenzo, un saludo para él, un muy buen dirigente. Y logramos armar un equipo y logramos llegar a primera. Después ya cuando teníamos esta edad ya me retiré jugando un partido Scout Dima en el Fiscal. Así es. ¿Y usted se retiró? ¿Todavía le quedaba carrera por...? Podía haber jugado un par de años más. ¿Le quedaba paño, como se dice? Sí, paño a cortar. Todavía podía haber jugado un par de años más en la asociación de fútbol, pero ya había tomado mi decisión de retirarme el año 85, 5 años después del 80. Usted lo hizo como, guardando las proporciones, como Pelé. Pelé dijo, dejo el fútbol antes que el fútbol me deje a mí. Claro, no. Después seguimos de todas maneras ligados al deporte, pero ya no en primera edición, claro. Claro, activamente. Y vamos a lo del día viernes. El día viernes ya ustedes tuvieron una conmemoración Sí, una premiación a algunos equipos que han sido campeones. Que han sido campeones en el Deportivo Scout. En el Deportivo Scout. Porque el Scout también va a cumplir años estos días. Sí, cumple en octubre un año más, pero ya entró la época ya a llegar a los 100 años. 99 a 100. Claro. Sí, entonces, en 2018. Claro. Está en esa carrera y está preparando todo para que se llegue a un buen nivel a conmemorar los 100. Así que ahí estuvimos en una cena viendo a ex jugadores, encontrándose con caras que mucho tiempo uno no ve,
Y nos reunimos el día viernes. Felicito a la gente de Scout que tomó esta iniciativa. Pienso que va por buen camino en ese sentido, así que feliz y agradecido de su invitación. Tienen una gran sede social también. Sí, así es correcto. En el barrio Yugoslavo. Sí, en O'Higgins. Es el barrio croata, como se le dice ahora. En O'Higgins está la sede del Scout, muy linda sede, y de hecho se le saca bastante provecho en ese sentido. Así que ahí estamos con los verdinegros todavía, después de... ¿Y cómo se ven las generaciones que están ahora y las futuras? Mira, en cuanto a la institución, aprovecho, ¿cierto?, de enviar un gran saludo al directorio, a la gente que se ha movido bastante estos últimos años, porque se nota que ha habido evolución, ¿cierto?, en cuanto sobre todo a la primera serie. Hay un grupo trabajando apasionadamente, a pesar que con mucha dificultad a veces para entrenar, pero realmente han ido mejorando año a año. Hay mucha juventud, lo que no se ha podido renovar todavía, pero se pretende a través de una escuela de fútbol que el club tiene, es poder ir, como en épocas anteriores, ir sacando la gente de la cantera. Además, cierto, cuenta con una rama femenina que no lo tenía antes y que ha dado pero bastante orgullo a la institución. Desde luego. Podríamos estar conversando casi medianoche, toda la noche, pero bueno, el tiempo ya se ha ido, ya viene otro invitado, un invitado al Jorge Toro. Así que aprovechamos las últimas palabras de Carlos Vázquez Anel para despedirse de esto. Bueno, Eladio, muchas gracias por tu invitación. Un saludo grande a mi hijo, ¿cierto?, que por ahí también está haciendo deporte en otra institución. Ojalá le vaya bien, ya el fin de semana entró a una liguilla. Así que lo mejor de la suerte para él y su equipo. Mi familia, que siempre es la que ha tenido que soportar la ausencia del dueño de casa de repente, ya la esposa, los hijos y todo ello. Y obviamente lo mejor para los verdinegros, porque siempre vamos a ser ahí. Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran... Así dice. Y no me puedo dejar de también enviar un gran saludo a la gente del Club Deportivo Dima, que también tiene un poco en mi corazón ahí, esa gente tan esforzada y trabajadora. Muchas gracias por venir, Carlos. Gracias. Enrique. Bueno, un saludo, ¿cierto?, a toda la gente del Deportivo Scout, a todos sus hinchas, socios. También aprovechar, saludar e invitar a deportistas antiguos que ya han cumplido su labor como activo y que puedan ingresar a una agrupación que teníamos nosotros de deportistas, no solamente de fútbol, sino de cualquier deporte. Hasta ahora generalmente son los puros futbolistas los que están participando, pero es una bonita experiencia. Nosotros prestamos apoyo, ¿cierto?, social, así que es muy importante. Y bueno, despedirme, y como decía Carlos también, yo quiero saludar a todos mis nietos, a mis hijas, a mi señora y a mi familia en general. Muy amable, muchas gracias por aceptar esta invitación de Polar en el Deporte. Una pausa y ya regresamos. Son las 21:32. La Asociación de Básquetbol de Punta Arenas y